gestión de recursos humanos o asistente de recursos humanos, ¿ok? Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto tenerlos por aquí. Hoy jueves 23 de octubre, así que vamos a iniciar hoy con el segundo tema. Nosotros vamos a aprender sobre un proceso que es fundamental al momento de gestionar el talento en las empresas. En este caso, la planificación y el proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a empezar proyectando. Por favor, me avisan si tienen alguna duda, consulta en el transcurso de la sesión. Como siempre, yo quiero saber cómo estamos llegando hoy a clase, así que cuéntenme cómo llegamos hoy a clase, si nos sentimos identificados con alguna de las imágenes que están visualizando, me lo van contando en el chat mientras se van conectando los demás compañeros. ¿Ok? Buenísimo. Vamos comentando cómo llegamos hoy a clase. Por ejemplo, yo estoy llegando bastante, pues, ajustada con el tiempo, el tráfico, por ahí que casi hace que me demore un poquito más, así que muchas gracias por su paciencia, pero también llego entusiasmada, bastante entusiasmada por la clase, ¿ok? Muy bien, dígame cómo están llegando. Muy bien, vamos comentando. Número 5. En tráfico, Angélica, te entiendo. Muy bien. Por ahí van llegando, bienvenidos. 2 minutitos más para que lleguen todos y podamos iniciar la clase con, pues, bastante entusiasmo y todos completos. Por ahí veo que llegan concentrados. Muy bien. Tranquilos y atentos también. Buenísimo. Enfocados. El número 5 me encanta porque es pues eso de estar enfocado, estar en el aprendizaje. Buenísimo. Muy bien, entonces creo que todos estamos con la actitud, ya siendo 6 y 8, podemos iniciar la sesión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Nuestra clase de hoy es planificación y reclutamiento, ¿ok? Hoy vamos a aprender uno y también el principal proceso para gestionar, desde mi perspectiva, el talento, ¿ok? Muy bien, entonces, un poquito repasando la clase pasada, si por allí tenemos a alguno de los compañeros que pues recién se está conectando, si esta es su primera sesión, la clase pasada tuvimos la sesión de introducción de todo el proceso de recursos humanos, ¿ok? Vimos un poquito sobre de qué trataba y cuál era la importancia estratégica del proceso de recursos humanos en las distintas empresas, ¿ok? Nos dimos cuenta que este proceso pues tiene que ser gestionado con experticia, tiene que ser gestionado con empatía y al mismo tiempo se convierte en un proceso pues analítico, consultativo e incluso que hace la diferencia al momento del logro de objetivos de las empresas, ¿ok? Entonces, llegamos a las conclusiones en la clase del día martes, que el proceso de gestionar personas es más que administrar empleados. Es clave para el éxito empresarial. Actualmente tienen pues un rol estratégico en las empresas. Vimos algunos ejemplos de algunas empresas que tienen esta mentalidad, la mentalidad enfocada pues en las personas, en cuidar esa satisfacción en todo el proceso de
pues, ciclo de vida laboral de un trabajador. Además, vimos que existen nuevas tendencias en la gestión de la experiencia del empleado que están transformando todo el proceso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, antes de iniciar un poquito sobre el proceso de atracción, sobre el proceso de selección, sobre cómo incorporamos personas a las empresas, cómo reclutamos, cómo seleccionamos, me gustaría que ustedes, desde su perspectiva, desde su experiencia, me cuenten qué creen, ¿no? O cuáles son las cualidades que hace que una empresa sea atractiva para los trabajadores. ¿Por qué nosotros decimos, quiero trabajar en esta empresa? ¿Cuáles son esas razones, esas características, esas cualidades que tiene la empresa que hace que se vuelva atractiva, atrayente para los candidatos? Cuéntenme en el chat, desde su experiencia, desde su conocimiento, cuáles pueden ser esas razones, ¿ok? Un minutito para esto. Muy bien. ¿Qué más me dicen? Creo que me había muteado. Ok, por acá está ya. Melissa Méndez nos comenta, el ambiente laboral, ok, capacitaciones y un buen salario, muy bien. Diana Mendoza nos dice, cuando nos tratan bien o nos incentivan con bonos, eso también motiva. Ok, puede ser los beneficios que puede tener una empresa, el salario, ¿no? El beneficio económico. Si tú sabes que en esa empresa pagan bien, pues obviamente tienes una motivación porque de ingresar a esa empresa. También, si le sumas, como dice nuestro compañero Luis, que tiene una cultura, un proceso de capacitación bien estructurado, bien implementado, pues obviamente se vuelve bastante atrayente, ¿no? Los beneficios, el clima, como nos dice Dolly, Miriam también comenta del clima laboral, el salario que nos comenta Maricielo, Dayanek, la oportunidad de desarrollo, punto bastante importante. De hecho, en las siguientes clases vamos a ver un poquito cómo las empresas pueden impulsar el desarrollo de sus trabajadores. ¿Qué más? Por aquí me pasé de alguno. Los beneficios, por acá nos decía nuestro compañero Rojas. Muy bien, entonces creo que todos hemos participado. La estabilidad, nos comenta por aquí Alexander también, ¿no? Nosotros cuando estamos tratando de ingresar a una empresa o estamos postulando, también preguntamos, ¿qué tan estable es esta empresa, no? ¿Qué tal si yo dejo mi trabajo por una empresa que luego al año, a los 2 años, a los 3 años cierra, ¿no? Entonces, ¿qué tanta certidumbre, qué tanta confianza me da? Por eso es importante, pues, también conocer sus resultados, su nivel de facturación, cuál es el objetivo, quiénes son los líderes, ¿no? Con eso tenemos un poquito más de confianza para también ingresar a una nueva empresa. Entonces, si se han dado cuenta, es bastante relevante todo el proceso, pues, de cultura, atracción, beneficios para tener al mejor talento. ¿Se imaginan que una empresa no desarrolle esto? Pues, obviamente, en consecuencia, va a tener candidatos que no estén tan motivados en ingresar a la empresa. Si postulan, posiblemente sea, pues, por falta de trabajo o porque, pues, no les queda de otra y están tratando de ingresar a la primera empresa que les contrate, ¿no? Pero los talentosos, los potenciales, los candidatos que realmente hacen la diferencia, muy posiblemente pues vayan a empresas que sí ofrezcan todas esas cualidades que ustedes nos han comentado, bueno, o mejor dicho, escrito en el chat, ¿no? Entonces, un poquito de eso y de esa base y de ese desarrollo es lo que se llama atracción del talento. Es bastante importante que las empresas lo desarrollen y lo tengan presente en su estrategia de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de nuestro proceso de atracción y me gusta a mí, sobre todo, hacer esta pregunta
porque con eso somos un poquito más conscientes de cómo planificamos y de cómo tenemos que tener una estrategia. Algunos dicen, no, reclutar, seleccionar es sencillo, pero no lo es. Pareciera, ¿no? Porque tú dices, hay mucha gente buscando trabajo y si tú ofreces una vacante van a postular, pero todo el proceso de atracción, reclutamiento y selección tiene el objetivo de encontrar, de incorporar al mejor talento que pueda adecuarse realmente de manera exitosa en el puesto. Y eso a veces es un poco complejo, ¿ok? Muy bien. Iniciando por el proceso de atracción del talento que ya ustedes pues han mostrado esa importancia de tener ese tipo de cualidades y de desarrollar en las empresas. Esta estrategia se denomina también como marca empleadora, ¿ok? La marca empleadora lo tienen las distintas empresas y lo van gestionando y lo van mostrando en sus distintos canales de comunicación y de interacción con el público, con las personas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ejemplo, ustedes deben recordar la clase del día martes, donde yo les mostré varios videitos, ¿no? De esta plataforma de contenido TikTok. Y allí veíamos como una entidad financiera con bastante reputación mostraba todos esos beneficios, todas esas cualidades. Esa muestra de videos mediante esta plataforma, pues es un hecho, es una evidencia de cómo están utilizando y cómo están desarrollando su marca empleadora. ¿Ok? Toda aquella estrategia que ayude a la empresa a consolidar su reputación, su posicionamiento como un lugar atractivo para trabajar, pues responde a la necesidad de su mejora o sobre todo refuerzo de su proceso de atracción del talento, ya sea la comunicación en redes sociales, ya sea la comunicación en su propia página web. Hay muchas empresas que tienen dentro de su página web, si ustedes buscan sobre todo las empresas más grandes, un apartado y una sección que dice, trabaja con nosotros. Incluso ustedes pueden encontrar, pues, testimonios, beneficios, una ruta y muchos más recursos bastante desarrollados que tienen la intención de captar el interés, de jalar la vista, como se dice coloquialmente. ¿Ok? ¿Qué me han dicho por acá? Creo que hemos tenido un comentario. Muy bien, Angélica. Tal como comentas, no solo tiene que ser idóneo, o sea, no solamente es que cumplan con los requisitos, sino que justamente se ajuste a la cultura, a los valores, al pilar, pues, fundamental de la filosofía de la empresa. Justo eso vamos a revisar un poquito más adelante de manera más profunda, pero muchísimas gracias a nuestra compañera por esa acotación. ¿Ok? Muy bien. Por acá yo mostraba, pues, el ejemplo de Google, que tiene sus valores, sus beneficios y su proceso de cultura innovadora como manera estratégica para la atracción del talento. Otra estrategia que utiliza una empresa aquí peruana, también financiera, que es líder en su rubro, pues es el impacto, es mostrar el impacto social que tiene en las comunidades donde tiene influencia, ¿ok? Por ejemplo, esta empresa muestra mucho su responsabilidad social con las comunidades. En este caso, ellos tienen un beneficio que es otorgar becas a los mejores alumnos de educación secundaria, ¿no? Que acaban el colegio y que van a ingresar a la universidad. Entonces, estas becas a estos chicos, pues, les ayuda a que ingresen, que tengan una educación competente y además ayuda a BCP a desde el inicio de la carrera universitaria acompañar e identificar a este tipo de talento y luego muchos de esos graduados
pues que han sido auspiciados con esta beca se convierten en trabajadores competentes, talentosos, comprometidos y motivados para esta empresa, ¿no? Entonces es una estrategia a largo plazo que tiene un doble impacto porque están desarrollando talento desde su inicio y al mismo tiempo están mostrando a las comunidades que tienen una preocupación importante por la educación de sus stakeholders o de las personas que rodean pues su negocio. Entonces, un poquito de eso también es pues estrategia de marca empleadora. Existen muchísimas más. De hecho, el proceso de atracción del talento, el proceso de tratar de encontrar más candidatos y que se interesen en la empresa es un proceso bastante profundo. Podemos incluso tener un curso de cómo hacer todo un desarrollo de marca empleadora. Yo les invito a que sigan investigando, que también pues puedan estar al día de los distintos recursos que existen y que les van a ayudar a que tengan una estrategia más sólida para el inicio de su proceso de reclutamiento, selección y contratación. ¿Ok? Este proceso de atracción del talento, si se habrán dado cuenta, es un proceso pensado a largo plazo. Un proceso que no responde a una necesidad específica, a un requerimiento específico. Aquí no es que tengamos que cubrir una vacante, sino estamos tratando de generar interés para todo el público, para que cuando tengamos algún requerimiento, algún grupo de ese público que sea afín a lo que estamos buscando, pueda ser el primero en enterarse y pueda postular a la vacante. ¿Ok? Es un proceso mucho más pasivo. Y bueno, ya por ahí me pueden decir, ¿y qué pasa cuando tengo un proceso, cuando tengo un requerimiento, cuando me tocan la puerta y me dicen que necesitamos cubrir una vacante? Una o un grupo, porque hay varios tipos de procesos de reclutamiento y selección. Hay procesos masivos y procesos más específicos. Aquí vamos a ver un poquito de manera general cuando es un proceso mucho más específico, cuando tenemos que cubrir una o dos vacantes, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando nos tocan la puerta y nos dicen, tenemos un puesto que cubrir, tenemos que cubrir el puesto del analista financiero. En ese caso, pues nosotros tenemos que entender un poquito sobre el puesto, entender sus principales características. Y para eso yo les recomiendo que revisen el descriptivo de puesto. O también, como se conoce, DP. ¿Qué significa DP o descriptivo de puesto? Pues es un documento que muchas empresas tienen, desarrollan en su manual de funciones, o también conocido como MOF, donde se tipifica la información más importante de los distintos puestos que componen en una empresa, ¿no? Que están pues dentro de una empresa, están de manera estructurada, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un requerimiento, primero tenemos que tener conocimiento de qué trata ese puesto que ya nos están pidiendo que busquemos, que reclutemos, que seleccionemos. Y para eso vamos a realizar pues un análisis de puesto, un análisis que esté bien efectuado mediante la revisión o pues también realización del descriptivo de puesto. Alguna vez algún compañero de algún grupo de aquí de clases me preguntaba, licenciada, profesora, ¿qué pasa si en mi empresa no existe un MOF? No existen los descriptivos de puestos. Pues nos va a tocar a nosotros proponer este tipo de documento que nos ayuda a homogeneizar los distintos puestos y al mismo tiempo tener información certera que permite a las distintas personas que ocupan estos puestos saber cuáles son sus funciones específicas, los requisitos específicos que tienen y cómo también tienen que desarrollarse para luego ocupar un puesto superior. ¿Ok? Entonces es importante tanto a nivel de reclutamiento como a nivel
desarrollo. Si no lo tienen, pues traten por ahí de realizarlo. Creo que yo tengo plantillas. Les voy a dejar las plantillas también como recursos para que ustedes puedan tener este tipo de ayuda, si es que no lo tienen, y si no, para que igual revisen este tipo de documento que seguro sus empresas también han desarrollado. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de un análisis de puesto? Pues tenemos entre los componentes, obviamente, el título del puesto. Es bastante importante que tipifiquemos un nombre estándar y que al mismo tiempo refleje sobre de qué trata este puesto, que no sea ambiguo, ¿ok? Que brinde claridad y que corresponda a la estructura. En este caso, hemos dicho que nos han venido a tocar la puerta y nos han pedido un analista financiero. Entonces, ese es el título de nuestro puesto. Tenemos una pequeña descripción. Ya en el segundo apartado vamos a tener el propósito del puesto. Este propósito usualmente inicia con el objetivo. Y como ustedes saben, todo objetivo inicia con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, si estamos viendo analista financiero, muy probablemente su objetivo inicie con analizar los estados financieros y o información pues crediticia de los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Iniciamos con un verbo que refleje el rol principal del puesto. Apartado 3. ¿Qué es lo que tenemos? Las funciones, las responsabilidades desglosadas, específicas, ¿ok? Incluso algunas empresas van ponderando un peso a cada una de estas responsabilidades, ¿no? 20% análisis de estados financieros, 30% coordinación con proveedores, 50% análisis y búsqueda de, pues, información crediticia, ¿no? Me estoy inventando. Así van colocando un poquito cuánta importancia tiene cada una de estas responsabilidades clave asociadas al rol para que nosotros, como reclutadores, tengamos una noción también de cuánta experticia tiene que tener en cada una de estas, pues, funciones específicas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Cuarto apartado que es bastante importante que los descriptivos del puesto tienen que tener, las competencias requeridas, tanto habilidades técnicas como habilidades blandas. Cuando hablamos de habilidades técnicas, pues muy relacionado con aquellos conocimientos indispensables, ¿ok? Obligatorios que tiene que tener la persona para ocupar el puesto. Conocimientos como manejo de programas informáticos, conocimiento como normativas financieras, contables, dependiendo pues del puesto que estamos nosotros validando y analizando para el inicio de la búsqueda. ¿Ok? Muy bien. Competencias blandas, pues asociadas al puesto y también a la empresa. Aquí yo quiero subrayar, muchas empresas tienen un diccionario de competencias. En otro curso, que por aquí con el equipo de ITEC tenemos, donde yo también participo como docente, profundizamos un poquito más sobre lo que es el diccionario de competencias. A grosso modo les comento, muchas empresas tienen pues este tipo de valores bastante tipificados relacionados con sus competencias transversales que tienen en los distintos niveles de puestos, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede promover el valor de la transparencia, de la proactividad, de la innovación, ¿ok? Esos 3 valores tienen que ser transversales en todos los puestos. Por lo tanto, esto también va a tener un grado de desarrollo según la jerarquía y según el nivel de puesto. Eso es un poquito cuando estamos hablando de diccionario de competencias y cómo también hay ciertas empresas que esto lo incorporan dentro de su descriptivo de puesto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más?
bastante importante, tenemos que colocar las condiciones de trabajo. Las personas que van a ocupar el puesto tienen que tener conocimiento sobre el contexto, sobre las condiciones donde se va a desarrollar, pues, el trabajo. Tienen que saber el ambiente, si es en oficina, si es en modalidad presencial, si es en modalidad de trabajo en casa, si es en modalidad híbrida, unas veces en casa, otras veces en oficina, si tienen que tener algunas visitas a campo, ¿no? En oficina y luego tienen que desplazarse a alguna sede o tienen que hacer algún viaje. ¿Qué horario de trabajo es? Si es de lunes a viernes, si es de lunes a sábado, si tienen descanso rotativo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es un poquito, pues, para que nosotros tengamos en noción sobre lo que tenemos que preguntarnos, lo que tenemos que analizar cuando recibimos un requerimiento de búsqueda. Con toda esa información, nosotros estamos preparados para salir a buscar a las personas que van a ocupar el puesto. ¿Ok? Muy bien. Por aquí hay una condición que es una brújula, que no está aquí, que es obligatorio, que tenemos que conocer sí o sí, mejor dicho, al momento de reclutar candidatos. ¿Ok? ¿Cuál es esa condición que no está aquí en nuestra presentación y que ustedes, desde su conocimiento, saben que es estratégico, que tiene que estar, pues, dentro del análisis, dentro de este conocimiento desde el inicio sobre lo que nuestros candidatos desean y también sobre cuánto puede reflejarse en el puesto? ¿Ok? Entonces, cuéntenme, ¿cuál es ese requerimiento? ¿Cuál es esa condición, ese componente que no he puesto aquí y que también es fundamental? ¿Cuál puede ser, chicos? De hecho, ustedes cuando me estaban comentando acerca... Muy bien, Melissa. Ya estaba a punto yo de darles pistas. Disculpenme, por acá. Y por acá Melissa ya nos dijo cuál es la expectativa económica, el salario, ¿ok? Es bastante importante que ustedes, ¿ok? Que ustedes conozcan de manera anticipada, antes de salir a buscar candidatos, el presupuesto, el salario que se ha asignado para esta búsqueda, para este puesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer las expectativas o el presupuesto. ¿Quién se anima a decirme por qué es importante que tengamos que conocer esto? Desde el inicio, ¿no? Desde incluso antes de salir a seleccionar, antes de salir a reclutar. ¿Por qué tenemos que conocer esta información? Para manejar bien el presupuesto de la empresa. Muy bien, Dolly. ¿Por qué más? Antes de que les diga. Porque podemos encontrar muchos candidatos de todo precio, ¿no? ¿Y qué tal si yo tengo un presupuesto limitado? Y como no pregunté, ¿qué tal voy muy arriba? ¿No? ¿Qué tal si luego yo ya hice todo el proceso? Seleccioné, entrevisté, presenté los candidatos y luego cuando estoy a punto de hacer la propuesta, me dice que quiere 7,000, me invento. Y el presupuesto que tengo es de 3,000. Si yo hubiera sabido, si yo hubiera preguntado desde el inicio, hubiera acotado pues mi búsqueda de candidatos. ¿Ok? Exacto, también para ahorrar recursos, también es importante porque tenemos que también manejar esta información de manera transparente con los candidatos. Tenemos que tener un respeto, ¿no? Imagínense que estamos con candidatos que tienen una expectativa económica superior y están dentro del proceso invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos, trasladándose a la oficina para las entrevistas y nosotros pues
nunca le dimos la información correspondiente o sabíamos que no estaban dentro del presupuesto e igual los invitamos, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver ahora un poquito de lo que sigue en la sesión. Ah, buenísimo. Aquí les he traído, muchísimas gracias a todos por participar. María Elena, Alexis, Mayli, Melissa, buenísimo. Y les decía que aquí he traído algunos ejemplos. Los descriptivos de puesto tienen distintos formatos. La mayoría, pues, está compuesto por estos apartados que son importantes. Algunos agregan más, algunos menos, pero estos de aquí son los que siempre van a encontrar, los fundamentales. ¿Ok? Y bueno, por aquí pueden ver que además de eso pueden agregar la tipografía, la estructura propia de la empresa. Algunos incluso colocan su logotipo, colocan la revisión y un código, la fecha en que han hecho la revisión, ¿no? Si es la primera revisión, si es la segunda versión, si es la tercera versión, etcétera, etcétera. Esto, ¿por qué? Porque justamente, pues, una vez que tú vas teniendo nuevos requerimientos, vas encontrando, pues, nuevas oportunidades de búsqueda, también vas a ir actualizando. Ejemplo, ahora nos han venido a tocar la puerta preguntando, ¿no? Dándonos la presentación, me estoy leyendo aquí lo que dice Natividad, perdóname Natividad, dándonos el requerimiento de, pues, este analista financiero, ¿no? En octubre del 2025. Pero cuando nosotros revisamos, encontramos un descriptivo de puesto del año 2023, que fue la última vez que se buscó, que se actualizó este puesto con su información correspondiente. Si nosotros nos guiamos de esta actualización, de esta versión, mejor dicho, pues muy probablemente no responda a los retos actuales. Entonces, cada vez que nosotros vamos buscando un puesto, o bien hacemos un descriptivo si es que no está, o bien actualizamos la versión. ¿Por qué? Porque las mismas competencias, el mismo contexto, los mismos retos de ese puesto pueden haber cambiado, incluso los conocimientos técnicos, ¿ok? Ejemplo, hace unos años no se hablaba de lo que es el uso de Power BI. Hoy en día muy importante en casi todas las distintas carreras, en los distintos puestos, es el uso y el conocimiento en Power BI, ¿no? Entonces, ¿cómo van cambiando los requerimientos y los conocimientos? Pues es lo mismo, nosotros vamos actualizando los puestos para que puedan responder a el contexto específico que estamos, pues, enfrentándonos en la empresa y en el puesto que se nos está pidiendo para buscar, ¿ok? Muy bien, estos son algunos ejemplos. Como les decía, les voy a pasar las plantillas para que ustedes también tengan tanto de cómo se completa de una manera adecuada, como pues también cómo ustedes pueden ir estructurando y teniendo algunas preguntas al momento de la actualización de este descriptivo de puesto. ¿Por qué yo digo preguntas? Muchas veces cuando ustedes van a actualizar este tipo de documento, tienen que hacerlo mediante pues una serie de cuestionarios o entrevistas al jefe o a la persona que nos está pidiendo este puesto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos el conocimiento, pues, del propósito del puesto, ni las responsabilidades, ni las competencias. Quien tiene este tipo de información es la persona que está necesitando dentro de la empresa a este nuevo talento, ¿no? Entonces, existen varias herramientas que nos ayudan a recopilar este tipo de información, como son, pues, las entrevistas con los empleados, la observación directa, etcétera, etcétera. Denme un minutito, chicos, por favor, que justo me están tocando el timbre.
Ya está, chicos, perdónenme, ya estoy de vuelta. Justo les decía que me estaban tocando el timbre y estoy sola en casa a la hora que me llega un pedido. Me dan 5 minutitos. Equipo de ITEC, no sé si me pueden apoyar. Mientras tanto van repasando un poquito las indicaciones que justo me están tocando aquí la puerta. Por favor. Y yo vuelvo en 5 minutitos. O también podemos aprovechar para tomar agua, chicos. Por favor. Y yo vuelvo, ¿ok? Muchísimas gracias.
chicos, ya estoy de vuelta. Aprovechamos justo para tomar agua. Por aquí me demoré porque me hacían firmar demasiado. Pero bueno, ya estoy de vuelta. Muy bien, entonces, yo les comentaba que existen varias herramientas para el análisis de puesto. Justo teníamos unos minutitos de receso, por ahí el equipo de ITEC nos ayudó para el tema de la toma de asistencia. Y bueno, ya volviendo a nuestra clase de reclutamiento, pues, y de análisis de puesto, yo les decía que es muy habitual que las empresas tengan sus descriptivos de puesto, pero esta información es obtenida, es recopilada mediante las entrevistas, mediante la observación directa, los cuestionarios y el análisis de tareas, ¿ok? El uso de este tipo de herramientas nos ayuda a garantizar que el análisis de puestos sea objetivo y refleje las verdaderas necesidades del puesto. Muy bien. Y bueno, ya cuando nosotros hemos dominado y tenemos bien actualizado nuestro descriptivo de puesto, podemos lanzarnos al proceso de reclutamiento. Este proceso de reclutamiento tiene diferencias bastante importantes al momento de, pues, comparar con un proceso de atracción del talento. ¿Ok? ¿Cuál es la principal diferencia entre esto? Pues el proceso de reclutamiento funciona bajo la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan. Por lo general, estas vacantes, pues, son reactivas. Tenemos una necesidad específica y tenemos que cubrirlas porque hay un tiempo determinado. En cambio, el proceso de atracción del talento difiere porque es un proceso mucho más pasivo, un proceso para captar la atención de los distintos perfiles que pueden existir, ¿ok? Más o menos el proceso de atracción del talento intenta adelantarse a la necesidad, intenta tener un grupo, un pool de talento atraído, interesado por la empresa y pues no existe de manera específica una vacante abierta, pero sí en algún momento pues se puede activar ese grupo de personas interesadas, si cumplen, si se asemejan al perfil, pueden postular y participar en el proceso de reclutamiento. ¿Ok? Cuando reclutamos, ya estamos hablando de un proceso específico para un perfil, para una posición, para un puesto específico, con características, con funciones, pues, específicas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, justo les he traído algunos tipos de reclutamiento que existen al momento de, pues, nosotros estar gestionando el proceso. ¿Cuáles son esos tipos? Nosotros tenemos tanto reclutamiento interno como reclutamiento externo. ¿Ok? Cuando hablamos de reclutamiento interno, pues estamos hablando de buscar candidatos, pero dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a buscar talento que pueda cubrir la vacante, pero que ya conozca la empresa, el clima, los valores, etcétera, etcétera. Ejemplo, me dicen que estamos buscando o que requerimos el proceso, que se abra el proceso de analista financiera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que justamente yo puedo buscar y yo puedo preguntar a este jefe que me está pidiendo esta vacante si tiene algún asistente, algún practicante dentro de su equipo que puede participar en el proceso de reclutamiento y selección para, pues, validar si puede ingresar a ocupar esta vacante, ¿ok? Eso, si es que se va a dar de manera exitosa, sería un proceso de reclutamiento interno, ¿ok? Se ha buscado dentro de la empresa, se ha realizado el proceso de selección dentro, no hemos tenido candidatos externos y al final queda una persona que ya ha conocido, pues, todas las características de la empresa y por lo tanto
su adaptación a esta empresa es rapidísima, porque ya conocen el puesto, incluso puede ser mucho más fácil su posibilidad de éxito, ¿ok? No obstante, no siempre vamos a tener candidatos internos. También van a existir puestos que son nuevos, puestos que recién se crean por la necesidad del mercado, necesidad del contexto. Muchas veces eso va a significar que busquemos fuera de la empresa. Por lo tanto, vamos a tener candidatos que tienen que tener tanto cualidades técnicas como blandas que puedan alinearse de manera exitosa en la empresa. ¿Ok? ¿Qué ventajas nos brinda realizar un proceso de reclutamiento externo? Pues vamos a tener distintas perspectivas. ¿Se imaginan si solamente reclutásemos dentro de la empresa? La misma perspectiva, la misma mentalidad se estaría pues conservando y muchas veces los cambios, las nuevas formas de hacer bien los servicios, los productos, vienen también de la convergencia de distintas perspectivas, de distintas miradas. Entonces, también talento externo es significativo porque refresca y trae nuevas perspectivas para la empresa. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reclutamos? Muchas veces iniciamos con una convocatoria en algunos canales. Canales como, pues, anuncios de empleo dentro de las plataformas o bolsas laborales. Aquí en Perú es bastante común el uso de la bolsa de Computrabajo, Boomerang, Index, ¿ok? En otros países tienen sus propias bolsas que también son bastante populares. ¿Dónde también podemos encontrar o anunciar la convocatoria de empleo? Pues nosotros podemos realizarlo mediante algunas redes sociales. Últimamente, sobre todo para procesos masivos, he visto que se ha vuelto bastante popular el uso del TikTok, sobre todo para convocar puestos operativos y que es un grupo pues de convocatoria muy grande. Buscan 50 personas para un mismo puesto, ¿ok? Por ejemplo, atención del cliente. Y como es un gran número de personas, su convocatoria tiene que también ser bastante grande, ¿no? Si vas a seleccionar a 50 personas, por lo menos tienes que tener unas 200 o 300 personas convocadas en tu proceso de reclutamiento. ¿Y cómo logras eso? Pues muchas empresas se apoyan de este tipo de plataforma de contenido para generar videos virales, subiéndose pues a estas tendencias de videos, ¿ok? Para que puedan llegar a tener más afluencia a candidatos que puedan interesarse y que puedan presentarse en la convocatoria, ¿ok? Ese tipo de proceso de un puesto que lo ocupan varias personas se denomina proceso masivo y también es parte de la gestión de recursos humanos, ¿ok? Muy bien. ¿Dónde más encontramos o dónde más difundimos? LinkedIn o LinkedIn, que es esta red social que nos permite dar visibilidad a nuestro perfil profesional y al mismo tiempo reclutar, encontrar oportunidades y mostrar también la marca empleadora de la empresa. Ferias de empleo. Muchas municipalidades, muchos gobiernos locales tratando de impulsar la empleabilidad, tratando de impulsar que las personas de su lugar, de su localidad, puedan tener trabajo, ¿no? Que baje la tasa de desempleo, hacen distintas ferias de empleabilidad, invitando, pues, a las empresas que tienen vacantes, empresas aledañas, empresas locales que se desarrollan en ese lugar, en ese espacio, invitando que ofrezcan y que pues hagan la convocatoria de sus vacantes vigentes, ¿ok? Incluso algunas empresas de manera proactiva también participan en ferias de universidades o ferias de empleabilidad de institutos. Siempre en cada ciclo, las distintas universidades e institutos también planifican y hacen este tipo de ferias
para pues hacer que la empleabilidad de sus estudiantes vaya creciendo. ¿Ok? Muy bien. Buenas prácticas al momento de nuestro proceso de reclutamiento y selección, pues como buena práctica y como tip bastante importante es que ustedes en cualquiera de los canales, en cualquier medio que ustedes utilicen para difundir su vacante, porque aquí el propósito es que ustedes difundan y que tengan la mayor cantidad de candidatos pues posible y que además se alineen con lo que están buscando, ¿ok? Yo tenía una jefa que siempre me bromeaba y me decía, he publicado la vacante y me ha llegado perro, pericote y gato, ¿ok? ¿A qué se refería? Que pues ella publicaba muchas veces la vacante, pero no le llegaban candidatos que tengan relación con lo que buscaba, ¿no? Por ejemplo, ella buscaba un gerente financiero y le postulaba un estudiante de universidad que todavía no culminaba estos estudios, ¿no? Entonces, muy bien, el estudiante que está postulando, pero pues obviamente no tenía mucha relación con este gerente, ¿no? Que ya tenía que tener una expertise y los estudios culminados. Entonces ella decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Entonces yo le decía, bueno, quizá por ahí no estás buscando, no estás publicando en el canal, ¿no? Más adecuado, ¿no? Quizá para este tipo de posición tengamos que hacer un hunting, tengamos que hacer una búsqueda en LinkedIn, porque en esta plataforma no están postulando, ¿no? Entonces, también eso es importante, saber en dónde publicamos y cuál es nuestro público, pues, que va a hacer un poquito el tema de que se convierta en nuestros candidatos, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo decía acerca de las buenas prácticas, nuestro anuncio tiene que tener una buena descripción bastante consistente, bastante estratégica y además que esté personalizada. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo quiero que mis candidatos se sientan enganchados desde el primer momento, yo puedo publicar mi perfil, mi anuncio, de una manera competitiva, utilizando palabras que realmente tengan que ver con el puesto, que tengan que ver con la empresa. Ejemplo, por aquí si ven, esta empresa desde el inicio ya está mostrando ese enganche, esa personalización, esa característica, ¿no? De manera pues bastante cercana, le habla al candidato, le dice, tú ven, sé parte del equipo, aquí tenemos esta filosofía, tenemos este tipo de beneficios, tenemos estas responsabilidades, aquí te vas a desarrollar, aquí vas a impactar, ¿no? Entonces, muy distinto a que comuniquen solamente colocando funciones, ¿no? Requerimos un analista financiero, funciones y nada más, ¿no? Es muy distinto a este tipo de cercanía que puedes generar mediante un anuncio más dirigido y más personalizado hacia el candidato, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito de algunas prácticas o tics que les recomiendo que ustedes utilicen en sus anuncios de empleo. Igual, siempre va a depender del tipo de puesto y del tipo de empresa e incluso el tipo de proceso, si es un proceso administrativo o es un proceso masivo, ¿ok? Ustedes siempre analicen. Por eso, bastante importante es este conocimiento que nos da el descriptivo de puesto, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les he traído varias empresas que tienen un proceso de reclutamiento y selección bastante, pues, alineado, innovador y sobre todo, pues, que nos inspira a nosotros, reclutadores o personas del equipo de recursos humanos. Tenemos aquí a Belcor, que es esta empresa de belleza global, que va cambiando siempre su proceso de reclutamiento y selección para sus perfiles o que están desarrollados con la carrera de tecnología. Tienen ellos unos concursos que denominan hackatones, donde hacen pues concursos de innovación, con premios, donde incluso reclutan a estos talentos dentro de la empresa, pero al mismo tiempo pues incentivan
algún desarrollo de proyecto, ¿no? Entonces eso también puede tener una consecuencia bastante importante a nivel de marca empleadora y a nivel de su proceso de reclutamiento y selección. Otras empresas financieras como las que ven aquí utilizan su proceso de gamificación, ¿ok? Hay muchas empresas que utilizan pruebas psicológicas, pero ellos, además de eso, utilizan juegos para evaluar a sus candidatos. Eso hace que sea, pues, innovador. ¿Por qué? Porque haces una experiencia gratificante para el candidato y al mismo tiempo vas a tener resultados relevantes para tu proceso de evaluación si son, pues, perfiles afines a lo que estás buscando. De esa manera atraen jóvenes, talentos, creativos, alineados con esa cultura de innovación. ¿Ok? Muy bien. Pues acá también tenemos estas dos empresas, que son empresas nacionales, y estas empresas más bien lo que hacen son tipo trainees o programas de internado, donde pues van utilizando plataformas de video para evaluar a los candidatos. De esa manera tienen pues una noción de cómo son las habilidades blandas de estos candidatos y al mismo tiempo pueden validar qué tanto están alineados con lo que ellos están buscando, ¿ok? Esas son algunas de las estrategias disruptivas en el proceso de reclutamiento y selección de estas empresas. Y ya pasando a esta siguiente etapa, a este siguiente bloque, que es el proceso de selección, me gustaría que ustedes me cuenten si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el proceso de reclutamiento. ¿Todo bien? Ok, entonces, una vez que hemos convocado, una vez que ya tenemos un buen grupo de candidatos, nos va a tocar iniciar el proceso de selección. Para ello, les he traído este pequeño video para que ustedes puedan tener por aquí un poquito de, pues, contexto antes de iniciar este bloque. Hablemos del examen. Un minutito que lo pongo en versión grande y así lo vemos bien. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. ¿Terminado todo? ¿Tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo?
Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Listo, muy bien. Entonces hemos tenido un poquito de contexto en este video. Hemos visualizado un proceso de selección. Justamente este proceso es cuando tenemos la misión de identificar al candidato más adecuado mediante herramientas, procesos que nos van a ayudar a filtrar, ¿no? A validar si realmente este candidato tiene esas competencias adecuadas, ¿ok? En el video hemos visto pues a esta persona, a este protagonista, que está pasando una serie de evaluaciones, tanto a nivel de conocimiento como a nivel pues de competencias, si consigue clientes, si no consigue clientes, llegando hasta la evaluación final, donde ya los reclutadores le felicitan y le dan la bienvenida, ¿ok? ¿Cómo se siente esta persona? Se siente feliz, se siente pues que realmente ha logrado tener ese puesto donde puso tanto empeño en todo el proceso de selección. Esta película, seguro que ustedes la conocen, es bastante popular, se llama En búsqueda de la felicidad y justamente retrata un poquito la vida de esta persona, ¿no? Es una historia basada en hechos reales y pues muestra un poquito todo lo que tiene que pasar para conseguir trabajo. Y justamente nosotros en el mundo de recursos humanos trabajamos con estas personas, trabajamos con estas expectativas, trabajamos de una manera bastante humana, ¿ok? Con estas personas que buscan un trabajo y que nosotros, mediante los procesos que gestionamos, pues ayudamos a que lo tengan. Por ello, bastante importante que en todo el proceso de reclutamiento y selección seamos empáticos, seamos cálidos y sobre todo comunicativos, ¿ok? Muy bien. Y bueno, el proceso de selección tiene herramientas y procesos. Entre ellos están las entrevistas, las pruebas psicométricas, las pruebas técnicas, las dinámicas grupales, ¿ok? Existen varios métodos para validar, para filtrar si el candidato tiene las competencias adecuadas para el puesto que estamos buscando. La prueba psicométrica se convierte así en uno de estos principales instrumentos, ¿ok? ¿Qué son estas pruebas? Pues son evaluaciones que miden características como la personalidad, como el nivel de inteligencia o razonamiento, tanto a nivel cognitivo, tanto a nivel emocional. También, pues, nos ayuda a tener información sobre la capacidad de respuesta del individuo. ¿Ok? Muy bien. Existen varias formas de utilizar las pruebas psicométricas. De hecho, existen plataformas hoy en día que ayudan a los reclutadores, incluso que no tienen conocimiento psicológico, a poder validar y también utilizar este tipo de pruebas, ¿ok? Existen algunas pruebas que son bastante populares, como las pruebas de inteligencia de Raven, ¿ok? También tenemos las pruebas de personalidad, las pruebas de habilidades específicas, las pruebas de capacidad verbal, la capacidad numérica, razonamiento lógico, etcétera, etcétera. Bastante importante que ustedes igual tengan cierto interés en saber de qué trata, de qué evalúa, que calibren bien estas pruebas, ¿ok? No se confíen solamente porque tienen una plataforma que les brinda los resultados ya desglosados, sino también investiguen las pruebas que utilizan al momento de evaluar a los candidatos, ¿ok? Muy bien. Y bueno, otro proceso bastante importante de evaluación y de hecho, uno de los más antiguos es el proceso de entrevistas. Creo yo que la mayoría en esta sala alguna vez hemos tenido
que afrontar un proceso de evaluación con entrevista, ¿ok? Este tipo de evaluación, pues, es una herramienta que tiene como objetivo evaluar la compatibilidad del candidato con el puesto y la cultura. Existen varios tipos de entrevista. Está la entrevista tradicional, ¿ok? Que es una entrevista donde usualmente se valida la educación, los requisitos del candidato. También está la entrevista por competencias, y esta es la entrevista que yo más aliento que ustedes, que nosotros realicemos. ¿Por qué? Mediante esta entrevista nosotros podemos validar comportamientos, actitudes, valores y conductas de los candidatos que nos brindan información pasada para anticipar, para prever cómo será el comportamiento futuro. ¿Ok? Es una conversación semiabierta que nos permite, sobre todo, pues, tener información importante de cómo ha sido su respuesta en anteriores experiencias y mediante, pues, competencias específicas. Nos ayuda a tener este tipo de indicadores de éxito y lo hacemos mediante una serie de preguntas que evalúan este tipo de experiencia. ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas? Pues existen varias que van a estar relacionadas a las competencias que estemos evaluando. Por ejemplo, si yo quiero evaluar la competencia de trabajo en equipo, le voy a preguntar al candidato, descríbeme una situación donde hayas tenido que trabajar en equipo y no llegaron al resultado. ¿Ok? Entonces me va a tener que sí o sí comentar alguna situación de la experiencia pasada donde haya trabajado en equipo y no logró esto, ¿no? Entonces eso es lo que yo espero y eso es lo que yo evalúo. Si el candidato no me logra responder esto, pues ya es una evidencia de que el trabajo en equipo no lo ha desarrollado, de que no entiende la pregunta, de que tenemos que ser más incisivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. También existe otro tipo de herramienta que son las dinámicas grupales. Estas dinámicas grupales son sobre todo, pues, para candidatos que no han tenido tanta experiencia, pero que igual necesitan ser evaluados, ¿ok? Usualmente se realiza para personas que recién han culminado pues la educación, la universidad, el instituto, y que están postulando para alguna posición de prácticas, alguna posición de internado, etc. Son varios candidatos en grupo evaluados al mismo tiempo, en un mismo contexto, en un mismo entorno, donde se les asigna una asignación, valga la redundancia, tipo competencia, ¿ok? Se les asigna un tipo de reto que de manera conjunta tienen que llegar a la solución para que con eso nosotros podamos validar cómo se relacionan en equipo, cómo afrontan este tipo de situación, cómo de manera pues mucho menos, con mucha menos deseabilidad social podemos ver cómo ellos van interactuando y van desarrollando, van mostrando sus habilidades sociales, sus habilidades blandas, ¿ok? Eso es un poquito de las dinámicas grupales. Obviamente, pues, este tipo de situación necesita no solo un evaluador, sino varios para que puedan en paralelo validar las competencias de cada uno de los individuos, de los participantes de la dinámica, ¿ok? Muy bien, existen varios tipos de dinámica. Existen dinámicas como las que les dije, que es tipo, pues, asignación de un reto, de competencia, etcétera. También existen dinámicas tipo role-playing, donde se asignan roles específicos a los candidatos para simular una situación real, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de dinámicas nos brinda información importante y además, pues, ayuda a evaluar candidatos
que no han tenido experiencia. ¿Ok? Muy bien. Pues ahí que les voy a compartir un ejemplo que ustedes pueden utilizar para dinámica grupal. De hecho, yo lo usaba antes. Hoy en día ya no uso tanto porque usualmente este tipo de dinámicas grupales se utiliza para tanto procesos masivos como también para candidatos sin mucha experiencia. Pero igual les recomiendo esa, así que les voy a pasar el documento para que ustedes lo tengan. Y bueno, ya volviendo a nuestro tema, existen varias prácticas que nosotros tenemos que tener como reclutadores. Una de estas buenas prácticas es que las pruebas psicométricas, las pruebas de evaluación sean relevantes para nuestros candidatos. ¿En qué sentido? Pues que realmente evalúen lo que nosotros queremos validar a nivel de competencias que son pues requeridas en el puesto. ¿Qué más? Combinemos varias pruebas psicométricas para tener más información. Expliquemos el propósito de las pruebas. Cuando estemos entrevistando, seamos empáticos, seamos cálidos, ¿ok? Esa persona que llega a la entrevista llega nerviosa, así que tratemos de establecer un momento de confianza, un momento de rapport. Es muy distinto entrevistar a una persona nerviosa con una actitud positiva a entrevistar a una persona, pues, que está nerviosa y tú con la actitud toda, pues, conflictiva, reactiva, ¿no? Entonces, pongámonos a disposición, establezcamos ese tipo de confianza. Evitemos preguntas que puedan ser discriminatorias, ¿ok? Existen varias preguntas ilegales, incluso, creo yo, en algunos contextos, que no se deben realizar porque no aportan ni tienen un impacto significativo en la evaluación, ¿ok? ¿Qué más? Registremos las respuestas para un análisis posterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos entrevistando, tenemos que tomar nota, ya sea de manera manual o mediante el uso de nuestro equipo informático, para que luego, cuando tengamos que hacer algún informe, tengamos que sustentar por qué favorecemos, por qué recomendamos a un candidato sobre otro, tengamos pues la información precisa, ¿ok? Entonces, incluso pueden ustedes comentar al entrevistado que están tomando notas, ¿no? Y por eso es que están pues quizá bajando la mirada o están escribiendo para que él lo tenga en cuenta y no sienta que no es escuchado, ¿ok? Muy bien, esas son algunas buenas prácticas que yo recomiendo. Y bueno, por aquí les he traído un ejercicio para que entrenemos nuestro juicio crítico a nivel de selección, ¿ok? Mucho de lo que es el proceso de selección es decidir, evaluar, analizar, ¿ok? Muchas veces nosotros tenemos que fundamentar, que recomendar a un candidato sobre otro. Y esto tiene que ser de manera objetiva, basado en información, tanto pues información que hemos recopilado mediante entrevista, mediante pruebas o los distintos procesos que hayamos aplicado, ¿ok? Para esto he traído este casito práctico que simula un poquito este tipo de evaluación, de decisión que hacemos en el día a día cuando estamos reclutando pues para un puesto específico. En este caso, el caso práctico es el nuevo coordinador de proyectos. ¿Ok? Tenemos a la empresa Innova Proyectos SAC que está buscando a un coordinador de proyectos para que lidere equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. El puesto requiere tanto habilidades clave como una serie de requisitos. En habilidades clave, liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Y en requisitos, como experiencia mínima, 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles.
Les he traído 3 perfiles y ustedes, ya sopesando un poquito el nivel de, pues, habilidades, requisitos, me van a comentar cuál candidato recomiendan para que ocupe esta posición, ¿ok? Les presento a los 3 perfiles, ¿no?, que han llegado a la final, están ya como finalistas y nosotros tenemos que recomendar a cuál elegimos, ¿no?, a cuál decidimos hacer la propuesta, la oferta laboral. Candidato 1 es el candidato Juan Pérez, que tiene como experiencia 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. Tiene como fortalezas experto en resolución de conflictos, alta capacidad de organización, conocimiento técnico, manejo básico de metodologías ágiles, Scrum, y como debilidades, poca experiencia en tecnología. Recuerden, esta es una empresa de tecnología, ¿ok? Candidato 2 es María Gómez. Ella tiene 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología. Tiene bastante conocimiento en metodologías ágiles. Recuerdan que da un requisito las metodologías ágiles, ¿ok? Tiene excelente comunicación y habilidades interpersonales. Incluso tiene una certificación en gestión de proyectos. ¿Qué más? Debilidades, no ha tenido o tiene poca experiencia liderando equipos. Recuerden que aquí tiene que liderar equipos, ¿ok? Tenemos al candidato 3, Luis Ortega, 4 años como coordinador de proyectos en una ONG, alta capacidad de liderazgo y motivación de equipos, experiencia de manejo de presupuestos, conocimiento técnico, cierta familiaridad con software de gestión y no tiene una certificación en metodologías ágiles, ¿ok? Tenemos 2 minutitos y ustedes me dicen a cuál candidato recomiendan. Si el candidato 1, candidato 2 o candidato 3, ¿ok? Vamos a ver. Ya están comentando por aquí. Alexei nos dice candidato 3. Alexander, candidato 2. Dolly, candidato 1. Melissa, candidato 2. Anderson, candidato 3. Blanca, candidato 3. Ok. ¿Qué más? Por acá vemos candidato 3. Marley. Cristel nos dice candidato 1. Diana, candidato 3. Y Luis, candidato 3. Jocelyn, candidato 3. Por aquí, Verónica, candidato 2. Dayané, candidato 3. Uy, veo bastante team del candidato 3 y del candidato 2. Está entre el 3 y el 2 por acá. En algunos grupos a veces es candidato 1, candidato 3, otros candidato 2, candidato 1. Aquí estamos candidato 2 y candidato 3. Muy bien. Me gusta su análisis. Por ahí si alguno sustenta, sería genial. María Elena también nos dice candidato 3. Ok, un minutito. Candidato 3. Ok, entonces creo que ya estamos. La mayoría hemos respondido. Tenemos a un muy buen grupo que elige al candidato 3 y a otro grupo que elige a la candidata 2. ¿Ok? Por ahí también tenemos algunos que han elegido el candidato 1. De hecho, estos son los finalistas, así que los 3 tienen bastante convergencia con lo que se busca. Alguno, ¿no? Uno que otro tiene más fortaleza en un aspecto, otro menos fortaleza, y va a depender mucho de cómo nosotros sustentemos y con qué nos basamos. ¿Qué tal si tenemos información importante en la entrevista del candidato 1 que lo vuelve más relevante?
O quizá con las pruebas psicológicas hemos encontrado que el candidato 3 tiene mucha más potencialidad. O quizá, pues, con tanto las dinámicas grupales y las entrevistas, hemos visto que la candidata 2 se alinea tanto a nivel de compromiso, a nivel de motivación, ¿no? Porque quizá está pasando de analista de proyectos a una coordinación, hace que se encuentre más entusiasmada para, pues, permanecer en la empresa mucho más tiempo y sobre todo en este puesto, ¿no? Entonces, la información que tengamos previa nos va a ayudar a tener más sentido y más sustento en la decisión que tomemos, ¿ok? Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar en el ejercicio y ya con su candidato elegido vamos a tener el proceso de contratación, ¿ok? Este proceso es también una fase bastante importante cuando estamos seleccionando y pues haciendo el proceso de incorporación, ¿ok? Nosotros, cuando ya elegimos al candidato, cuando tanto este jefe, esta persona que hizo el requerimiento está conforme, nos da el visto bueno para que hagamos la propuesta laboral, vamos a iniciar todo este ciclo de contratación. Desde el momento en que ofrecemos la posición al candidato, desde el momento en que nosotros comunicamos tanto de manera formal como informal al candidato que ha sido seleccionado, estamos iniciando. ¿Cómo le comunicamos? Podemos hacerlo mediante una carta oferta o una propuesta laboral. Usualmente esta carta oferta o propuesta pues se realiza de manera formal mediante un correíto o se convoca a la persona a las oficinas. También podemos hacer mediante una llamada telefónica la propuesta informal y luego lo formalizamos en esta propuesta más pues formal y documental. Una vez que el candidato acepta, nos toca realizar la revisión de documentos. Nosotros vamos a pedirle una serie de documentos, tanto personales del candidato como profesionales. Son documentos que necesitamos, ya sea por temas legales obligatorios, ¿ok? Para el contrato, como también por normativa que la misma empresa tenga, ¿ok? ¿Qué más? Una vez que hemos revisado de manera detallosa, de manera cautelosa también, ¿ok? Los documentos, hemos visto que todo está ok, podemos proceder a que el área respectiva le envíe el contrato para la firma del candidato. Igualmente, yo siempre recomiendo que leamos el contrato que envían a esta persona, ¿ok? Tenemos que nosotros validar que toda la información que hemos propuesto, que hemos ofertado en la carta propuesta, se visualice tal como está. Alguna vez yo pues estaba revisando el contrato que estaban a punto de enviar y veo que habían puesto otro salario, un salario mucho menor a lo que nosotros le habíamos ofrecido al candidato, ¿no? Entonces, en ese momento tuvimos que hacer las gestiones pertinentes, hacer el cambio, y menos mal que revisamos, ¿no? Si no, hubiéramos tenido un malentendido, un mal momento con este candidato, generando pues una impresión equivocada y al mismo tiempo cierto malestar, ¿no? Entonces, es mejor pues tener bastante cuidado y sobre todo pues validar que los términos y las condiciones del empleo estén bien, ¿ok? Así garantizamos el cumplimiento de las leyes laborales y además establecemos un momento de confianza con este nuevo empleado, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito del proceso de contratación. Por aquí ustedes pueden encontrar qué tan importante es que este proceso se realice de una manera estratégica. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo la oferta al candidato. Algunas veces puede pasar que están a punto de hacer esta oferta y el candidato
se retira o no acepta, ¿no? Entonces tenemos que saber cuáles son las expectativas de este candidato desde el inicio, qué podemos ofrecerle, cómo podemos convencer a este candidato que acepte. ¿Por qué? Porque si no acepta, nos va a tocar o bien hacer la propuesta a la persona que quedó en segundo o tercer lugar, y si no tenemos a personas que han quedado como finalistas, realizar de nuevo el proceso, lo cual toma tiempo y hace también que el equipo que está esperando a esta persona tenga más problemas a nivel pues de más trabajo y más pérdida económica y de productividad para la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el cierre es el paso final donde se concretan los acuerdos entre el candidato y la empresa. Una negociación bien manejada nos asegura, pues, que la persona ingresa feliz, satisfecha desde el primer momento. Muy importante, seamos, pues, comunicativos de una manera asertiva, de una manera empática. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya no les robo más minutitos. Les he traído por aquí justamente el proceso de cierre, cada una de las etapas que hemos revisado hoy, tanto el proceso de atracción del talento, que es este proceso de construir una reputación, una marca empleadora para tener más candidatos interesados y que al momento de un requerimiento puedan participar en el proceso de reclutamiento y selección. Recuerden, proceso de reclutamiento va a ser este proceso de difusión, este proceso de convocatoria, donde usamos varias estrategias para captar posibles candidatos. El proceso de selección ya es el proceso donde hacemos este filtro, esta evaluación mediante distintas técnicas como entrevistas, pruebas psicométricas, y nos ayuda a encontrar a la persona que se ajusta tanto a nivel de competencias técnicas como competencias blandas, dándonos más posibilidad de éxito en el puesto. Y finalmente, la contratación, donde tenemos que ser estratégicos. El proceso de atracción, reclutamiento, selección y contratación no solo conecta a las personas con la empresa, sino que sienta las bases para una relación laboral exitosa. ¿Ok? Es el inicio de este proceso de satisfacción laboral. Así que seamos cuidadosos, brindemos comunicación pues asertiva y empática. Estamos trabajando con personas con expectativas y necesidades. No nos olvidemos de esto, ¿ok? Muy bien, y bueno, les he dejado este pequeño ejercicio de verdadero o falso para que ustedes lo vayan completando cuando tengan unos minutos y de esa manera repasan un poquito más y están listos para el examen de las siguientes clases que ya vienen. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día sábado a las 6 de la tarde. ¿Ok? Nos vemos. Muchísimas gracias.